Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Que la paz de Dios esté con cada uno de nuestros oyentes en esta hora. Estamos felices de poder llegar hasta sus hogares, a sus vehículos o a cualquier lugar donde se encuentren en esta hora con el fin de compartir el mensaje de la Santa Palabra de Dios aquí en Radio Amanecer en Estudio. Gracias por ser parte de esta familia que cada día saca un tiempo importante para crecer en la palabra de Dios, en el libro de los libros, en la revelación de Jesucristo. Así que Dios te bendiga en este lunes 25 de noviembre. Gracias por ser parte de Radio Amanecer, este programa que viene con la finalidad de sembrar en tu mente consejos, ideas, textos de la palabra de Dios que te fortalecerán en tu vida espiritual. Que Dios te bendiga. Y aquí está con nosotros una persona que en 2 días se pondrá más viejo, el pastor Matos. Pastor, Dios te bendiga, hermano. Ya estoy más viejo, pastor. Sí, no, eso es hay cierto. que esperar 2 días, ya estoy más viejo. Pero eso no me quite el ánimo de seguir creciendo Amén. y fortaleciendo mi vida espiritual y también mi vida física al cuidar mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, durmiendo temprano y ejercitándome, que es el mandato también de nuestro Señor Jesucristo. Como debe Así que ser. quiero saludar a los amigos y hermanos que una vez más están en sintonía, esperando que la gracia de Dios cubra sus vidas y que las palabras de vida eterna sean de bendición en esta hora para cada uno. Amén, amén. Bueno, cada oyente que está ahí le quiero invitar para que por favor tomemos un momentito ahora y hablemos en oración con nuestro Dios. Querido Dios, Padre Santo, te agradecemos en esta hora. Gracias por la oportunidad de tener la Biblia con nosotros, de poder estudiar tu palabra, esa fuente inagotable de sabiduría. En esta hora, Señor, habla a nuestros corazones, bendícenos al estudiarla, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, estaremos leyendo unos textos de Juan capítulo 6, versos 61 hasta el 68. De aquí están las palabras que tienen como título el estudio del día de hoy. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y el versículo 65 dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y les respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Cuando Jesús preguntó a los discípulos si querían dejarlo, ¿cuál fue el significado de la respuesta del apóstol Pedro? Bueno, pastor, ayer hablábamos acerca de Cristo en la persona que estaba la vida. Cristo como la fuente de la vida. El Cristo creador, el Dios creador que presenta el capítulo 1 de Juan. Entonces, Pedro, de una forma muy atinada, por cierto, Pedro en más de una oportunidad da unas respuestas muy buenas, muy buenas respuestas. Y aquí él, como era siempre impulsivo en responder, de forma muy consciente, diría yo, dice claramente lo que es Cristo. Él presenta con claridad, solamente en ti hay palabras de vida eterna. Estamos hablando de un reconocimiento de la persona de Jesús como esa fuente de vida, como esa fuente de eternidad. Pedro está presentando a Cristo como Dios en una expresión como esta, Pastor Matos, porque estamos hablando de un hombre que se le adjudica que solamente él tiene palabra de vida eterna. Estamos hablando de algo que
que trasciende a nuestra temporalidad. Y usted nota que Pedro da ese reconocimiento de forma enfática. El párrafo que sigue a esa pregunta, el autor dice: las palabras de Pedro acerca de la vida eterna están conectadas con un tema que recorre todo el Evangelio de Juan. Una concentración de fraseología sobre la vida eterna aparece en Juan 6 en el contexto de la alimentación de los 5,000. Jesús dice que Él es el pan de vida, lo que significa que su vida, su muerte y su resurrección son la fuente de la vida eterna, de la salvación. Hace unas semanas atrás, precisamente, estudiamos también esa respuesta del apóstol Pedro a la pregunta que hace Cristo aquí en Juan capítulo 6. Recuerden que Juan 6 presenta en primer lugar el milagro de la multiplicación de los panes y lo que conllevó que Cristo se resistiera a que lo hicieran rey, porque esta gente, al ver que Cristo multiplicaba el pan, querían obligarlo y hacerlo rey. Y Cristo, con palabras fuertes, tuvo que reprender a la gente, reprender a sus discípulos, montarlo en una barca y mandarlo al mar de Galilea, con el fin de que esta gente se tranquilizaran. Y entonces Él luego vuelve con ellos y hay toda este diálogo que acabamos de leer, o parte del diálogo que acabamos de leer en Juan capítulo 6, que viene en el contexto de un Cristo que no permite que lo coronen rey, y de allí viene mucha gente y se disgusta contra Él por la respuesta que Él da acerca de su persona. Claro, Él de forma muy clara enfatiza que Él es la fuente de la vida, y Pedro ratifica que solamente en Jesucristo hay vida eterna. Gloria a Dios, así es, pastor. Al Pedro confesar estas palabras, no estaba más que reconociendo la divinidad de Cristo, la vida que realmente había y consistía en creer en Él. Cuando Jesús le reveló a los discípulos la obra que vino a realizar, Pedro estaba allí y Jesús le dijo a Pedro: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. De manera que cuando vemos aquí al apóstol Pedro declarar en Jesús que solamente Él tiene palabras de vida eterna, está mirando a ese Dios encarnado que tomó 5 panes y 2 peces y los multiplicó. Nadie que no fuera Dios podía hacer algo como lo que Jesús hizo. Y cómo la gente quedó satisfecha, no solamente del pan físico que Jesús les estaba dando, sino también del pan espiritual, porque habían pasado todo el día escuchando las palabras de Jesús, y Jesús fue quien se dio cuenta que estas personas tenían hambre. Las personas, al escuchar las palabras de Jesús, se habían olvidado que estaban cansados, que estaban lejos de casa y que no habían ni siquiera comido. Eran tan frescas las palabras, tan llenas de significado y de verdad, las que Jesús pronunciaba a las multitudes, que realmente calaban y llenaban su corazón de tranquilidad y de paz, que saciaban su alma, a tal punto, como ya dije, que se olvidaban del cansancio y del hambre que estos tenían. Y es allí, en medio de esa circunstancia, que Jesús, mirando que ya han pasado todo el día con Él, tiene compasión de ellos y les ofrece y les da entonces el pan físico que saciaría el hambre física que ellos tenían. Allí Pedro entonces reconoce que aunque muchos habían quedado o que estaban detrás de él por el pan que multiplicaba, por las bendiciones físicas que él daba, Pedro reconoce que más que eso, él y los discípulos que están allí con él no se van como muchos de la multitud se estaban retirando, sino que ellos se quedan allí porque ellos quieren que esas palabras de vida que solamente están en Jesús continúen llenando su corazón y su mente para seguir preparándose para hacer la obra para la cual Dios los había llamado y los había escogido cuando los llamó detrás de las redes. Bueno, pastor, ese concepto de la vida eterna en el segundo párrafo que está ahí en nuestra lección para hoy, donde el autor dice la expresión vida eterna y sus equivalentes, aparecen al menos 17 veces en el Evangelio de Juan. No se refiere allí a una existencia espiritual, a formar parte de un ser eterno o algún otro concepto etéreo, sino al poder vivificante que produce salvación y da sentido a nuestra existencia actual y a la vida sin fin cuando regrese nuestro Señor. Así como Jesús se hizo carne,
La resurrección de la que él habla ocurre en el tiempo, en el espacio, en un cuerpo material. Es una resurrección de entre los muertos, una renovación de la vida que una vez tuvimos en el Edén. Y esto es interesantísimo, porque el autor está presentando que aquí no estamos hablando de una idea etérea, o sea, de que no, yo voy a tener vida eterna en un concepto ancestral y trascendente. No, nada de eso, hermano. La Biblia está presentando que usted va a vivir para siempre, con un cuerpo material, así como en el Génesis. O sea, Dios promete una recreación de nuestro ser y Él promete que de alguna manera hará un milagro que obviamente yo no puedo explicar del todo, ni el pastor Matos, ni ningún humano, pero Dios va a permitir que haya un cambio celular de tal forma en nosotros que nuestra vida sea ilimitada en el nombre de Jesús. O sea, Dios colocará vida eterna en nosotros, viviremos para siempre. Y me encantó esta expresión que usa el autor, pastor, cuando él dice, y voy a repetir esa expresión, estoy nuevamente leyendo una sección del segundo párrafo de hoy, lunes 25, donde él dice, y da sentido a nuestra existencia actual. Sentido a nuestra existencia actual. El concepto de una vida eterna en Cristo no solamente da propósito en la eternidad, da propósito en esta tierra. Y esto es muy interesante porque hay tanta gente que hoy pierde el propósito de su existencia. Lamentablemente, la luz de su vida se apaga. Y aun cuando respiran, comen, andan y se mueven, están muertos. No tienen esperanza, no tienen motivación, no tienen sentido. Leía hace 2 días, pastor, buscando ahí en internet, que actualmente, según la Organización Mundial de la Salud, 700,000 personas se suicidan cada año. Estamos hablando que cada 45 segundos alguien se quita la vida. 45 segundos. Estamos hablando que en la media hora que de repente duramos aquí conversando, pastor, se han quitado la vida cerca de 45 personas por el suicidio. Simplemente porque pierden un sentido de la realidad, pierden el sentido de vivir, pierden la belleza de la existencia, simplemente porque se han desconectado de la fuente. O sea, una desconexión de la fuente de la vida de repente puede nublar nuestro juicio y lamentablemente puede llegar pensamientos incorrectos a nuestra mente. Así que necesitamos estar en esa conexión constante con Dios para que Dios nos preserve, para que Dios nos ayude, para que Dios sane nuestra mente, para que Dios nos dé nuevas intenciones y que a pesar de que ahora mismo yo no tengo la vida eterna todavía, porque si el Señor no viene antes, voy a morir en esta vida terrenal, que podamos entender que hay un concepto de eternidad que Dios ha puesto en nosotros y que tendremos vida eterna, una vida eterna real, porque viviremos para siempre con nuestro Dios. Hay un sentido, pastor, como usted mencionaba, hay una crisis existencial en muchas personas. Sí. Y es lo que está llevando a muchos a perder su vida, a perder la vida en situaciones realmente muy, muy tristes y muy apremiantes. Y eso tiene mucho que ver con el concepto que cada ser humano tiene de Dios y de cómo ha venido a la existencia cada uno de ellos. Tenemos que entender lo que dijimos el primer día. Venimos a esta tierra de una mente creadora. Dios nos formó, Dios nos hizo. La vida se origina en Él, todo se origina en Él. Y Él, que originó la vida nuestra, quiere guiar nuestro proceso, nuestro caminar y nuestro andar cada día. Cuando hay un concepto claro de quién es Dios en nuestra vida, de quiénes somos, eso se aclara en nosotros y sabemos también cómo Él quiere conducir nuestra vida. Y es allí, en esa relación con Dios, en esa comunión con Dios, que la vida del ser humano encuentra un verdadero sentido. Y la existencia entonces se hace realmente alegre, se hace gozosa, a pesar de las dificultades que podamos enfrentar, sabiendo que el que nos creó, que el que nos formó, nos guía, nos sostiene y tiene un futuro mejor para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, en una ocasión, cuando iba en camino a Damasco, Dios le apareció, lo tumbó del caballo y le preguntó: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es una pregunta que cada ser humano tiene que hacerse. Señor, ¿qué quieres de mí? Y esa respuesta de Dios también vendrá a nuestra vida. Así como llegó la respuesta a la vida del apóstol Pablo, también va a llegar la respuesta de Dios para tu vida. Y esas palabras que
Pedro pronunció serán palabras de vida también para cada uno de nosotros. Solo tú tienes palabras de vida. Esas palabras de vida eterna llegarán a tu corazón, fortalecerán tu vida y le darán el sentido correcto para enfrentar cualquier situación que puedas estar enfrentando o que puedas enfrentar en lo futuro. Pablo pudo tener claro, a pesar de las dificultades que enfrentó, saber en el Dios que había creído. Por eso terminó su vida de la manera como lo hizo. A pesar de estar encarcelado y ser condenado a la muerte, pudo hacerlo con un sentido de su existencia claro. Él dijo, he acabado, he completado, he logrado la obra que Dios me dio para hacer. Y qué bueno es que cada uno de nosotros pueda, en el concepto, en el sentido de nuestra existencia, saber que Dios ha estado, está guiando y guiará nuestra vida. Y que a pesar de eso, que es difícil de soportar para nosotros, saber que aún allí Él tiene cuidado y control de cada cosa que sucede a cada uno de sus hijos. Amén, pastor. Y aquí viene una pregunta, de esas preguntas trascendentes, de esa pregunta que todo mundo debería tener la respuesta clara en sus mentes. Y la pregunta que el autor plantea aquí es, ¿cómo recibimos la vida eterna? Ya entendemos que en Cristo está la vida, entendemos que solamente en Él hay palabras de vida eterna, como le expresó el apóstol Pedro. Y ahora está la pregunta, ¿cómo recibimos la vida eterna? Para esto vamos a leer una serie de textos, unos 6 textos, 7 textos bíblicos en esta hora, que muy bien vienen a responder esa pregunta en el Evangelio de Juan. El primer texto está en Juan 3, 15 y 16, que yo sé que muchos de ustedes lo saben de memoria, ya ese texto. Dice la palabra de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 12:46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y Juan 20:31 señala, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Interesante, ¿cómo recibimos la vida eterna? Creyendo en el Hijo de Dios, creyendo en Jesús. Todo aquel que cree no será condenado. Todo aquel que cree tiene vida eterna. Todo aquel que confíe y crea en los méritos de Cristo, que permanece en Él, ese es el que tendrá, el que tiene vida eterna en Él. Porque cuando creemos, entonces la vida de Jesús se hace parte nuestra y entonces es en Él que tenemos la seguridad de vivir eternamente. Eso es así de fácil, pastor. Es un concepto nada complicado de entender en la palabra de Dios. El único que tiene vida es Cristo. Es como si usted fuera a comprar agua y el único que vende agua es el pastor Matos. Si yo quiero agua, yo tengo que ir donde Matos porque es el único que tiene. O sea, no existe en otra parte. Usted no se puede inventar una fórmula mágica porque usted no tiene esa capacidad de inventarlo. Entonces, en este caso en particular, la vida eterna, la vida, la única fuente que existe está en Dios, en Cristo. Así que si yo quiero tener vida eterna, debo ir a la fuente que se llama Jesucristo. Me gusta la idea que presenta el autor, pastor, luego de la pregunta que él dice, solo por la fe creemos que Jesucristo vino a vivir y a morir por nosotros. Recibimos esta fe como un don o regalo, pero debemos elegir conscientemente entregarnos a Jesús,
arrepentirnos y reclamar su sangre para recibir el perdón y la limpieza de pecado. Y me quedo con esa idea, elegir conscientemente entregarnos a Jesús. Hay una parte que nos corresponde hacer y nosotros somos enfáticos diciendo que la salvación obviamente depende completamente de Jesús. Ahora, hay algo que yo debo hacer y que tú tienes que hacer. Y ese algo que tú y yo tenemos que hacer es entregarnos a Jesús. Es reconocer a Jesús. Es creer en Jesús. Es ir a esa fuente de vida inagotable y beber de esa fuente, como Jesús le daba a la mujer samaritana, para que bebiera de la fuente. Es el papel que yo debo hacer. Nota que aquí no estamos hablando de elementos que tú tienes que realizar, acciones que tú tienes que hacer de una forma metódica, ¿no? Que yo tengo que dejar de beber, tengo que dejar de fumar, tengo que dejar de tener 3 mujeres, yo tengo que vestir de tal forma, yo debo quitarme todas estas prendas que tengo encima. No estamos hablando de eso acá. La salvación no radica en esas cosas que yo dejo. La salvación radica en la persona que yo recibo. Y la persona que me salva es Cristo, que es la persona vida. En el momento que yo me entrego de corazón a Jesús, en el momento que yo conscientemente, y me gustó esa expresión, repito, conscientemente yo me entrego a Jesús y le reconozco por fe, y por cierto, esa fe también es un regalo que Dios te da primero, es la única manera que yo puedo salvarme, entregándome de corazón a nuestro Salvador, entendiendo que Él es la fuente de vida, diciendo como Pedro, ¿a dónde más iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Y de esa manera yo puedo ser salvo. Esas palabras de Pedro resumen la esencia del Evangelio, la esencia de la salvación. Y es importante que entendamos, y cada oyente pueda entender, que solamente se alcanza salvación creyendo en Cristo, confiando en Él. Ya lo dijo el escritor de Hechos de los Apóstoles. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, en Jesucristo. Solamente en Él hay vida eterna para todo ser humano. Creamos en sus palabras, creamos en su sacrificio y dejemos que su obra se complete en cada uno de nosotros. Hay una pregunta que finaliza la guía de estudio en el día de hoy. ¿Cómo influye la promesa de la vida eterna en la manera en que vemos nuestra vida temporal aquí? ¿Cómo debería influir? ¿Cómo ves tu vida? Y quiero responder esta pregunta tomando la carta a los Hebreos. En el capítulo 11 habla, es pues la fe, la certeza de lo que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Dice el verso 13 de Hebreos 11, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido la promesa, sino mirándola de lejos y creyéndola y saludándola y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. La fe es mirar más allá de mi presente, es estar seguro de la promesa que Dios ha hecho a mi vida, confiado, apropiarme de esa promesa en mi presente. Si yo veo mi vida por lo que me está rodeando hoy y no por la fe, me apropio y veo más allá de lo que está hoy en la promesa de Dios. Cuando yo miro esas promesas, yo me doy cuenta que Él es fiel y verdadero. Yo quiero hoy invitarte a que no te mires rodeado de las circunstancias que puedan hoy estar arropando tu vida. Quiero que te mires más allá de ese presente. Quiero que mires, que te veas vestido de blanco, con palmas en las manos, cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Es esa visión, es esa manera de percibirte lo que te dará fuerza y te ayudará a seguir adelante, a seguir peleando la buena batalla de la fe, a estar confiado y seguro que lo que estás viviendo hoy es temporal y que lo que viene para ti, lo que Dios tiene para ti es eterno y es el gozo, es la vida que Él ha prometido para todo aquel que cree y confía en Él. Amén, amén. Pastor, hay un texto en Romanos 8, sé que no está en la guía, pero me encanta Romanos 8:30, porque viene a fortalecer el concepto que el autor presenta en esa última pregunta de discusión. Romanos 8:30, el apóstol Pablo escribe, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Cuando uno lee el texto, todo está en pasado. O sea, Él nos predestinó, nos llamó y nos justificó. En esos 3 conceptos uno no tiene problema, porque hemos sido predestinados para salvación. Entiéndase bien que acá no creemos en una predestinación
como la presenta Calvino, para nada, no es la interpretación calvinista. Estamos hablando de que todos de alguna manera fuimos predestinados para salvación. Claro, eso no es una obligatoriedad que tú te salves, es un tema de decisión. Pero Dios ha hecho preparación para todos, para que todos seamos salvos en la vida de Jesús. Ahora, a los que predestinó, también los llamó. Hay un llamado que Dios nos hace a todos también. Es como cuando yo sea levantado, a todos atraeré hacia mí mismo, presenta la palabra. Todos Él nos llama, nos invita continuamente para que vengamos a Él. Y una vez aceptamos el llamado, Él nos justifica como un hecho real, un hecho pasado. O sea, en el momento que yo acepto a Jesucristo, en ese mismo instante, Cristo me justifica y soy salvo en el nombre de Jesús. Ahora, el tema es lo que sigue en el texto, que dice, a estos también glorificó. Pero el tema es que la glorificación es un acto futuro. O sea, yo no estoy glorificado ahora mismo, yo estoy en la carne, soy un ser humano normal y corriente. Yo no he sido transformado como presenta 1 Corintios 15. O sea, esa obra de transformación y de glorificación no se ha dado en mi persona. Pero Pablo, cuando dice que a esos que él predestinó también los llamó, y los llamó también los justificó, y a los que justificó también lo glorificó. ¿Por qué es tan interesante el texto? Porque para Pablo es tan segura la glorificación que tendremos en el nombre de Jesús, que ya él lo ve como un hecho cumplido en Jesucristo. O sea, es como que ya ahora mismo yo estoy glorificado. Aun cuando no se ha producido en mí la glorificación, Pablo lo da con tanta certeza porque él entiende que Dios cumplirá eso que ha prometido. Tú, mi amigo querido, yo en el nombre de Jesús, ya yo soy portador de la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. O sea, es como que Pablo está diciendo, ya yo tengo vida eterna. Yo me puedo morir ahorita, pero la fe, la convicción y la seguridad que Dios te da en su palabra es que ya somos poseedores en Cristo de una vida sin límites, una vida eterna. Podemos vivir para siempre. Es cierto que podemos dormir algunos años o algunos meses cuando muramos, pero será simplemente eso, un sueño, porque viviremos para siempre con nuestro Dios y tenemos seguridad de vida eterna. Concebir tu vida de esa manera es vivir por fe, es apropiarte de esas promesas futuras en el presente, y apropiarte de esas promesas te hace vivir de una manera diferente, te hace percibirte de una manera diferente a pesar de las dificultades que puedas hoy estar enfrentando. Cree, confía, y que esas palabras de vida fortalezcan hoy tu vida y la de los tuyos. Te invito para que oremos en este momento. Padre, gracias porque una vez más nos das palabras de vida eterna a cada uno de nosotros. Ayúdanos a atesorar esas palabras, a vivirla, a compartirla y a permanecer firmes y fieles hasta el día de tu venida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.